Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Es un gusto saludarles, soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado a alguien que pues tiene muy buena información y nos va a ayudar a que este programa realmente merezca el interés de ustedes. Una persona muy preparada, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, él es abogado por la UNAM, pero además tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Me refiero concretamente al licenciado Fernando Vázquez Rigada, a quien le damos la bienvenida. Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Francisco, muy honrado, con el gusto de compartir este espacio contigo y por supuesto saludando a toda la audiencia de Mar FM. Muchas gracias. Mira, realmente es muy interesante tu carrera profesional porque te dedicas a la estrategia política. Según me narrabas, has participado en 121 campañas electorales. Así es, sí, ya tenemos algunos kilómetros andados. Algunas horas de vuelo, pero además con un muy buen rating, porque de esas 121 campañas electorales, si hacemos como en el box una comparación para medir el grado de éxito de tu empresa y de tu persona, estamos hablando de que 121 campañas electorales, incluyendo una en Costa Rica y otra en la República Dominicana, has tenido 91 victorias. Así es. Aquí no hablamos de empates porque no hay. No hay empates, pero sí nos ha ido bien, afortunadamente. Muy buen rating. Yo creo que pues esto te da una visión sobre las cosas mucho más amplia, porque no es lo mismo participar en política directamente que tratar de ver el futuro, sin tener una bola de cristal precisamente, pero para poder diseñar una estrategia que deba de implementarse en una campaña para un cargo de elección popular. Esto implica conocimiento del terreno, de las necesidades de las personas, de los ciudadanos, implica pues tener una serie de atributos que no fácilmente una persona puede adquirir si no es a base de estudios, de reflexión, de consultas, de investigaciones, etcétera. Por eso te hemos invitado, Fernando, y quisiera, para poner en orden las ideas, que nos platicaras cómo estaba la situación de México hasta hace unos años que llevó a la ciudadanía a cambiar de gobierno, dándole la oportunidad a un partido diferente. Según tu óptica, ¿qué es lo que estaban haciendo bien los gobiernos anteriores? ¿Qué estaban haciendo mal? ¿Y qué generó de alguna manera una tendencia de los ciudadanos de cambiar de partido, de cambiar, a la hora de cambiar a las autoridades, cambiar precisamente para un partido diferente? En tu opinión, ¿qué es lo que pasó? Me parece, una vez más, muchas gracias por la invitación, Francisco, muy honrado. Me parece que había una desconexión creciente entre la clase política y los ciudadanos, que no es algo además particular de México, es algo que estamos viendo en todo el mundo. En todo el mundo está sucediendo esto. Sucedió en Inglaterra cuando tratan de salirse de la Unión Europea, sucedió con Estados Unidos, sucedió en Colombia cuando rechazan incluso un acuerdo de paz. De ese grado es el malestar que hay dentro de la ciudadanía. La inconformidad. Hay una gran inconformidad. Me parece que la gente no se siente debidamente representada, no se siente bien gobernada. No se siente bien atendida. No se siente bien atendida y me parece que en gran medida tienen razón. A ver, tenemos que ser muy empáticos con lo que están sintiendo los ciudadanos. Esta búsqueda de encontrar satisfactores en México, pues no es reciente. Acabamos de ver el resultado más radical que hemos tenido. Pero esto viene desde finales del siglo pasado, en donde la gente después de una hegemonía prácticamente unánime del PRI durante más de 70 años, vota por un cambio. Y me parece que desafortunadamente el Partido Acción Nacional se da una transición, es decir, se da una alternancia que es un cambio de un partido por otro.
pero no se da una transición, que era lo que la gente estaba buscando, un verdadero cambio profundo en la forma de hacer las cosas, en lo que se hacía y cómo se hacía. Y eso nos lleva a esta situación en donde vemos que se empieza a erosionar mucho el concepto de autoridad en todo el país. Para dar algunos ejemplos, el promedio de aprobación de los gobernadores en el país en este momento es de 30%. Es algo verdaderamente bajísimo. Bajísimo, y además, si es el 30%, quiere decir que algunos a lo mejor están en el 50% y otros están en el 10%. En el 10%. Para ganar el promedio del 30%, en el 10%. Debe ser de orden. Efectivamente, así es. Yo tuve la oportunidad de participar en la penúltima elección de gobernador de Veracruz y me llamaba muchísimo la atención que entonces el gobernador Javier Duarte tenía 18% de aprobación, Francisco. Era un escándalo. Era algo que nunca se había visto en la historia del país. 2 años después, en esta presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a tener 12% de aprobación. Y gran parte de los gobernadores igual. ¿Eso de qué te habla? Te habla de una erosión en la confianza de las personas que no se sienten que estén debidamente representadas. Hay una gran indignación y creo que con mucha razón. Había mucha corrupción en México. Había una gran desigualdad social en el país y me parece que había la percepción de que los beneficios de un modelo no se distribuían equitativamente. Y eso llegó a una alternativa, y con esto concluyo la respuesta. Nosotros cuando estábamos en la elección presidencial, en las campañas presidenciales, el 80% de los mexicanos querían cambio. Que eso no, digamos que no era una novedad, sabíamos que iba a ser una elección con el referente de cambio. Lo que sí era muy, muy de llamar la atención era que el 60% de esos que querían cambio querían un cambio radical, lo cual explica en gran medida por qué el resultado y por qué Morena gana con esta magnitud la elección. Yo creo que hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. Morena gana porque es un partido nuevo, aunque muchos de sus integrantes son personas que han salido de otros partidos, inclusive en algunos casos extremos con señalamientos severos de corrupción, pero es un partido nuevo que ofrece algo distinto y eso hace que a lo mejor mucha gente se ilusione y de alguna forma piense que el cambio puede darse a través de ese partido. Es correcto, el poder desgasta. El ejercicio del poder desgasta. Y el PRI y el PAN, el PRD, ya habían tenido la posibilidad y tuvieron la oportunidad. Cierto es que Morena es un nuevo partido, pero cierto también es que tenían un líder que estuvo prácticamente 12 años en campaña. Que eso es también un factor que hay que tomar en cuenta. Y que además el hecho de criticar de manera permanente hace que la gente se identifique con él, porque es muy sencillo criticar, pero no tiene que gobernar. Así es. Entonces, pues, es muy sencillo. El problema del gobernante, y por eso seguramente tú mencionas que hay un desgaste, porque tiene que actuar, el gobernante tiene que decidir, y al decidir, a lo mejor algunas personas o algún sector lo beneficia y a otro involuntariamente lo afecta. Entonces eso va minando de alguna manera las simpatías, el respaldo ante una situación de esta naturaleza que tiene que ver obviamente con el ejercicio del poder. Cuando se es candidato durante tanto tiempo, pues se pueden ofrecer muchas cosas, aún aquellas cuya implementación puede ser muy difícil de llevar a la práctica, por los costos, por una serie de circunstancias. Entonces, creo que esto también tuvo una gran influencia. Tuvo una gran influencia, sin duda. Tenía un gran nivel de conocimiento Andrés Manuel López Obrador dentro del país. Pues recorrió todo el país y lo recorrió por varias tierra. veces. Y lo recorrió a pie. Entonces, bueno, a pie es un decir. Sí, si hubiera caminado. Sí lo conocían mucho las personas. Sí. Y sí es un político, digamos, que sí tiene vínculos de comunicación con la gente. Entonces tenía un diagnóstico regional perfecto. Y además habla el lenguaje que la gente habla. No es un lenguaje rebuscado de los políticos donde hablan mucho, no dicen nada o lo expresan en palabras tales que poca gente comprende lo que dicen. Él hablaba el lenguaje del pueblo. Entonces eso creó una conexión especial
donde inclusive el partido Morena y pues toda su estrategia, toda gira alrededor de él. Yo creo que más que un líder político, pues da la impresión, válgase la comparación, con una especie de líder religioso, donde dice algo que aunque suena absurdo, aunque los números no cuadren, la gente lo cree. Y digo religioso, lo menciono con todo respeto, porque hay cosas que la gente solamente puede aceptar a través de la fe, porque si alguien simplemente hace números, conoce algo de aritmética y dice, bueno, han ofrecido esto y esto y esto, y esto sumando lo que cuesta contra lo que hay de recursos o de dinero disponible, no es factible que se pueda cumplir. Pero la gente lo cree a pie juntillas. Efectivamente, porque además es parte de la narrativa que ha construido Andrés Manuel López Obrador. Y esto no es un tema casual. Él es un hombre de fe. Y ha ido entremezclando en su discurso político muchísimos conceptos religiosos. Aunque no lo diga explícitamente, la gente lo entiende. Entonces, recordaremos que primero tuvo la República del Amor, y hay que tener amor al prójimo. Ahora habla del perdón, de la virtud del perdón, del sacrificio. Entonces, sí tiene... De primero los pobres. Primero los pobres. Entonces, eso viene hasta en el Evangelio. Así es. Sí tiene connotaciones intencionadas con un mensaje que tiene ingredientes religiosos. Y de ahí que también que haya despertado en tantas capas de la sociedad, particularmente las capas más populares, pues esta especie de efervescencia casi efectivamente religiosa. Hay una consulta que quiero hacerte para conocer tu punto de vista. ¿No será que este tipo de movimiento que está generando, donde todo gira alrededor de una persona, genere un caudillismo que habíamos dejado de ver desde la época de Cárdenas o de Calles, donde el caudillo es el que resuelve y el caudillo sobrepasa al partido, de tal forma que las instituciones languidecen, palidecen al lado del caudillo? Y esto creo que es una situación que hemos visto a través de la historia, cómo genera a la larga problemas, porque si queremos que un país salga adelante, se requieren instituciones sólidas. Y yo no sé si esto esté de alguna manera minando la fuerza, el poder de las instituciones. Efectivamente, me parece que estamos viendo un retroceso en muchísimos sentidos. Y hay que recordar que hay muchas similitudes con la formación del propio PRI. Lo que vivimos la elección pasada fue una especie de revolución. Afortunadamente fue una revolución cívica. Pacífica. Que es algo, hay que decirlo, que es novedoso en México. No hay antecedentes. La mayoría de los cambios profundos que se han hecho en México han sido por la fuerza de las balas y no de los votos. El PRI surge de un movimiento armado y surge con caudillos. Y esos caudillos entre sí se ponen de acuerdo para pacificar el país, nombrar a una sola persona todopoderosa, someterse todos a él. Y hay otra similitud. Dentro de este acuerdo cabe cualquier tipo de ideología, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, y ahí se meten todos en esa caja. Ese es el origen y me parece que estamos volviendo a ver lo mismo. De ahí que sea correcto que digas que pues hay de todo dentro de esa bolsa que es Morena. El reto me parece, y con esto concluyo, fundamental que vamos a tener es que uno de los arreglos del PRI es que el presidente se iba cada 6 años. Y eso es lo que vamos a ver si se cumple. Ojalá por cielo sea retroceder, no 10 años, no 20 años, sino a lo mejor 70 u 80. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el licenciado Fernando Vázquez Rigada, abogado con maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, una persona muy preparada, bastante joven, a mi lado, obviamente, a mi lado, y resulta que él, pues, se dedica a la estrategia política, por lo tanto, requiere muchos conocimientos sobre la situación del país, sobre la historia del país, etcétera, para poder de alguna manera planear pues las actividades a las que él se dedica. Pero estamos hablando sobre historia de México. Parece ser, según veíamos en el bloque anterior, que hay el riesgo de que la historia se repita y que luego, si no se dan los pesos y contrapesos necesarios, que esto desde luego es el Poder Legislativo, es una participación adecuada, responsable, comprometida de la
ciudadanía a través de los organismos que vertebran la sociedad, pues se corre el riesgo de caer en una situación como la que vivimos hace 80 años, que esperemos que no se dé. Bueno, pero estamos hablando de cómo se llegó al triunfo de Morena. Aquí la pregunta, tengo varias preguntas que hacerte. Primero, en el PRI no se dieron cuenta, obviamente, que el mundo estaba cambiando, que la gente estaba harta, que el cambio de partido era inminente. No se dieron cuenta a tiempo para poder instrumentar ellos mismos los cambios necesarios para poder de alguna manera revertir esa tendencia que había. Y lo comento ahorita porque leyendo la historia universal, recuerdo un caso muy curioso. El protestantismo en Europa venía avanzando. El rey de España, preocupado era católico, preocupado por el avance del protestantismo, llamó al cardenal Cisneros y le preguntó qué debían hacer. Si había que enfrentarlo por la vía de las armas o había que enfrentarlo por otro sistema. Y dijeron, bueno, pues por la vía de las armas, pues a la larga vamos a perder. Mejor vamos a ver de lo que propone el protestantismo, en qué tienen razón. Ellos querían una reforma en la Iglesia Católica. Y vamos a implementar las reformas aquí, en la Iglesia Católica de España. Conclusión, con una gran visión del cardenal y la aprobación del rey, esas reformas se implementan. De tal manera que cuando el protestantismo llega, que debe haber tardado mucho porque no había WhatsApp, ni había internet, ni había periódicos, ni nada, cuando llega con las ideas que traía de cambio, de renovación, de eliminación de la corrupción, etcétera, pues resulta que ya había habido una especie de cambio, por llamarle de alguna forma, instrumentado desde dentro y ya no había campo fértil para que esas ideas prendieran. Y España se mantuvo católica. Aquí yo pregunto, ¿no se dieron cuenta en el PRI que el cambio venía, que era inminente y que había que hacer algo para evitarlo? Yo creo que es una de las grandes paradojas que viven siempre los hombres de poder en México, Francisco. No había forma que no se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque todos los estudios de opinión venían revelando con absoluta claridad ¿cuáles eran las tendencias? ¿Cuál era la tendencia? Y esto se fue revelando también electoralmente. A ver, en el 2015 el PRI tiene una muy mala elección, en el 2016 también. No había forma que no se dieran cuenta. Efectivamente, ahora que mencionabas el ejemplo del protestantismo, yo recuerdo solamente algo, debió haber sido en el 95 y el 96, porque dices 2015 ya estamos más cerca de acá. Yo creo que ahí quisiste referir a esta elección, al resultado de la última elección, pero era lo mismo, efectivamente, ¿no? Con todo y todo, fíjate, me parece que si nos vamos un poco atrás en el análisis, Zedillo tuvo mayor sensibilidad. Zedillo fue un buen presidente. Yo lo traté, una gente muy sencilla, muy ubicada. Y fíjate una cosa muy curiosa, ¿alguien lo acusa de corrupción? No. No, nadie. Y otro detalle, tuvo la hombría, el amor a México, la sensatez de aceptar el triunfo de un partido diferente. Así es. Si no lo hace, creo que el país se enciende. Se enciende. Y él pudo haber tenido la oportunidad de frenar ese cambio y sin embargo lo dejó correr. Lo dejó correr e incluso se sobrepuso a presiones internas de su propio partido en Definitivamente. esa misma noche. Definitivamente. Donde le pedían no reconocer el resultado. Yo quiero comentarte algo. Yo era alcalde en Veracruz. Sí. Y me emocionó tanto su sentido de responsabilidad que le mandé una carta felicitándolo. Es correcto. Y me contestó. Increíble. Me contestó y guardó la carta. Magnífico. Me contestó porque el hombre había que acompañarlo en esos momentos difíciles, donde la presión interna dentro de su propio partido por haber aceptado algo, Así es. pues
lo estaban tachando hasta de traidor. Sí, así es. Entonces era una situación muy álgida y él tuvo la valentía, tuvo el orgullo, bueno, no el orgullo, tuvo la satisfacción de haberse puesto como estadista. Así es. No como político, como estadista. Y el estadista, dice las definiciones que hay por ahí, es aquel que no está pensando en las elecciones, sino en las próximas generaciones. Así es. Y recordemos que Zedillo me parece que sí tuvo la sensibilidad de darse cuenta que era el fin de un ciclo histórico, pero antes de aceptar el resultado, integra el actual INE, absolutamente ciudadano, lo saca. Hay que recordarle a la gente que antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Él le da el poder a la sociedad para sacarlo. Blinda la autonomía del Banco de México. Hace una gran reconfiguración del Poder Judicial y permite que se rompa en 1997 la primera mayoría aplastante legislativa que tenía el PRI. Y permite también el triunfo del entonces PRD, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en la capital de la República. Entonces, todos esos cambios institucionales permitieron también la alternancia. Ayudaron a la transición, claro, una transición más tersa. Mucho más tersa. Ahora, lo que me preocupa, y me preocupa mucho, Francisco, es que en este regreso al pasado, y quizá al peor pasado, al antepasado, vayamos a terminar con esas instituciones que son fundamentales para la vida de México, para la democracia en México, para la libertad para de la los mexicanos, certidumbre, para la transparencia. Y al final de cuentas, para el bienestar de nuestros hogares. Claro, muy interesante esto. Bueno, el PRI termina, Zedillo, en mi opinión, hace un papel excelente. Entra el PAN con una gran expectativa. Yo recuerdo también aquí cuando llegó Fox a Veracruz, que se cerró la independencia, la gente no cabía, la gente se desbordaba. La ilusión de un cambio para mejorar era enorme, pero ese cambio, si bien se da en algunas áreas, hay que reconocerlo, pero en otras más sigue lo mismo. Y de alguna manera muchos de los funcionarios del antiguo régimen se quedaron. Se quedaron. Pasó lo mismo que sucedió cuando Francisco y Madero. Llega Madero, deja los mismos que había antes y algunos de ellos trabajan porque sabían cómo sacar adelante los problemas, pero algunos se dedican a conspirar. Yo recuerdo un caso muy sonado donde un presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, sí, Havel, llega a ser presidente de ese país. Y lo primero que hace es que a todos los antiguos burócratas y políticos los saca del gobierno y les prohíbe durante 5 años ejercer su profesión como políticos. Se podían dedicar a otra cosa. Y alguien le dice, ese es un gravísimo error, porque estás alentando la incompetencia. Quienes llegan van a aprender y de aquí a que aprendan pues va a costar muy caro. Y decía él, con una agudeza mental muy vasta, decía él, prefiero la incompetencia temporal al sabotaje permanente. En el caso de Fox, dejó a muchos, algunos honrados, buenos, no se puede generalizar nunca. Hay gente buena en todos lados, pero también hay gente que tiene otros intereses y se dedican a llevar agua a su molino y a esperar que las condiciones se den para que otra vez vuelvan a ser de las suyas tan pronto se pueda. Y esto de alguna manera ayudó a que el PAN perdiera imagen, perdiera la confianza y pues en el caso de Calderón gana, yo diría de panzazo. De panzazo. Y quisiera tu opinión de esto, pero se nos acabó el tiempo en este bloque, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando contigo. Platicamos con el licenciado Fernando Vázquez Rigada. Estamos hablando sobre temas de política, de historia, etcétera. La plática está muy interesante, espero que sea de su total agrado. Fernando, estamos hablando de por qué el PAN falla. El PAN, después de haber tenido una votación muy alta en el caso de Fox, llega Calderón y apenas pasa de panzazo. Algunos dicen que hubo ayuda del PRI,
muchos analistas lo señalan para que se ganan las elecciones y por eso se pudo ganar, si no probablemente se hubieran perdido. ¿Tu opinión? Yo creo que, como lo comentaba al principio, Francisco, las personas estaban esperando un cambio profundo en las formas de hacer las cosas. No solamente de forma, sino de fondo. Y la primera decisión estratégica que tiene que enfrentar el presidente Fox es qué hacer con el PRI. Y ahí se parte su gabinete en dos visiones. Una que encabezaba el canciller Castañeda, que decía hay que ajustar cuentas con el PRI, que es lo que la gente nos está exigiendo. Y otra que era el del secretario de Gobernación, Santiago Krill, que decía hay que llegar a un espacio de convivencia con ellos porque tenían influencia en el Congreso. Y optan por esta primera opción, por esta segunda opción. Y me parece que ahí pierde fuerza la presidencia de Vicente Fox, en donde no emprende una serie de reformas importantes que hacían falta en el país, particularmente el tema que venimos arrastrando desde entonces, que es el tema del combate a la corrupción y de la impunidad. Y genera un espacio de convivencia con los gobernadores, que los gobernadores los convierten en virreyes. Porque les abre la llave del dinero. Les abre la llave sin del pedirles dinero. Cuenta. Y de la impunidad, exactamente. Y de la impunidad. Alguien me decía con mucha agudeza, me decía, mira, yo me acuerdo que de la Madrid mete a la cárcel a Díaz Serrano. Sí. En el caso después de la Madrid sigue Salinas. Salinas mete a la cárcel a La Quina. A La Quina. De alguna manera estaban mandando señales de combatir la corrupción. Sí. Luego, ¿quién viene? Cedillo. Cedillo mete a la cárcel al hermano del presidente. Así es. Y Fox no mete a la cárcel a nadie. A nadie. Entonces, qué decepción. Así es. Y no solamente no aplica la ley, sino que abre este espacio que al final de cuentas le sería costosísimo al país, en donde surgen pues, los Fidel Herrera, los Duartes, el de aquí, el de Chihuahua. No hay en la historia de México tantos exgobernadores presos como hay actualmente. Lo cual te habla de un saqueo indiscriminado del país, lo cual explica también toda esta irritación social que, insisto, es absolutamente justificada. Y que lleva de alguna manera al triunfo de Morena. Y que lleva al triunfo de Morena. A pesar de que dentro de Morena existen muchos expriistas y muchos expanistas. Y algunos, subrayo, también con antecedentes o sospechas de corrupción. Por supuesto. Pero bueno, tal parece que el hecho de entrar a Morena es así como cruzar las puertas de la iglesia de San Pedro, así que dice que las cruzas y ya quedas de alguna manera limpio de todo pecado. Así es, efectivamente es lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver, porque lo que comentábamos al principio, gobernar tiene costos. Y una cosa es estar viendo los toros desde la barrera y otra es estar toreando. Y ahorita llevamos ya 42 días en este sábado de que está ya el presidente en funciones y se siente un desgaste, un tema fuerte pues, de que hay sectores de la población que empiezan a exigir cuentas. Porque en política lo más complicado de administrar son las expectativas, Francisco. Hay una teoría muy interesante que seguramente tú la conoces, las expectativas y los resultados. Y dicen que satisfacción es igual a resultados menos expectativas. Así es. Cuando los resultados son 10, que pueden ser muy buenos, pero las expectativas eran 100. Así es. Si a 10 le quitas 100, te quedan menos 90. Efectivamente. Entonces, las expectativas o los resultados, mejor dicho, cuando eran las expectativas tan altas, se ven pobrísimos, aunque sean muy buenos. Aunque sean muy buenos. Porque los contrastan. Y efectivamente. Se prometieron muchas cosas en esta administración, algunas de las cuales, pues simplemente sumando, nada más con sumas y restas, no nos metamos en política. No nos metamos en discusiones filosóficas, simplemente por aritmética elemental no dan. No dan, así es. Alguien me decía, a mí me preocupa mucho, el barril de petróleo lo han puesto los diputados y senadores a la hora de hacer el presupuesto, lo han puesto en
lo han puesto en 55 Así es. dólares, está en 45 con tendencia a bajar. Sí. Entonces parte del programa que se tiene de dar dinero a los ninis, a los discapacitados y a los ancianitos, etcétera, está basado en un recurso que no se tiene la certeza de que se tenga, que se cuente con él. Cuando además tradicionalmente lo hacían al revés. El precio del barril lo subestimaban. Tú fuiste diputado federal. Sí, pero eso Para- tenía un truco. para dar un Lo margen. subestimaban para dar un margen y además Claro. porque después del ingreso adicional que venía, no había que pedirle cuentas al legislativo o permiso al legislativo para Así gastarlo. es, y ahí lo Y distribuían. ahí lo distribuían según Pero al el menos criterio. era un recurso que entraba. Sí, Aquí sí. lo malo es que están haciendo cuentas con recurso que Se llaman seguramente las no va a cuentas de entrar. la lechera o las cuentas alegres. Efectivamente. Eso es parte de los riesgos que van a ocurrir. Otro, que es, a mí me preocupa mucho la visión que tiene el presidente del Estado de Derecho. Yo creo que ese es Un problema fundamental. fundamental. Es lo más delicado que estamos viviendo. Me parece que no hay un respeto al Estado de Derecho y eso es el sustento de todo en lo que vivimos los mexicanos. Y hay, Esa es la estructura que sostiene al país. es la estructura que sostiene el país. El tema del aeropuerto, más allá de si estamos de acuerdo o no con las cuestiones económicas, el tema es que está violando una licitación, una serie de acuerdos. Un contrato. Está asignando ese mismo contrato sin licitaciones en otra obra que es Santa Lucía. Eso lo prohíbe la ley. Prohibido la ley. No tiene respeto por el Estado de Derecho. Segundo, dice, perdonemos a los corruptos. Pero entonces ya no hay... Entonces hay impunidad. No hay ni siquiera rendición de cuentas, Así es. sino otro tema peor, que la sociedad estamos exigiendo desde hace muchos años un fiscal independiente. Y si se da el fiscal independiente, no puede recibir una instrucción del presidente diciéndole no persigas los delitos. Además, me parece que ahí excede las funciones del presidente. Por decir supuesto. Que no va a castigar, porque eso es del ámbito judicial. Claro. Y él es el presidente del Ejecutivo. Así es. El otro tema es la falta de respeto a la división de poderes, en donde por primera vez, a ver, hay muchísimos, el último antecedente que yo recuerdo de algo así es con el presidente Salinas, cuando manda, no sé si recuerdes, a una representación personal al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se arma un gran escándalo. Ahora el presidente de la República dice a sus legisladores no le cambien ni una coma a las iniciativas. Y eso no es lo peor es que le hacen caso, lo obedecen. Entonces, sí, todos estos cimientos con los que se construía la convivencia mexicana, Los equilibrios se están destruyendo. Sí. Y eso sí es muy Se peligroso. están erosionando. Así es. es grave. Bueno, pero algunas cosas tendrán que estar haciendo bien. A mí me interesa mucho, pues, ser optimista, aunque a veces me cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero hay que buscarlo. Hay que ser optimista, hay que pensar que es muy bueno el combate a la corrupción, es muy bueno el combate al saqueo de combustibles, a la corrupción imperante en Pemex, pero hay corrupción en otras paraestatales y que pierden carretadas miles de millones de pesos. Pero sin embargo, veo que, por ejemplo, las acciones emprendidas, como en el caso del combate al robo de combustibles, a lo mejor no son las más sensatas, no obedecen a una lógica. Por lo que yo he escuchado, en los ductos se transporta el 20% del combustible. Y, perdón, estoy diciéndolo mal, en los ductos el robo de combustible. El robo de combustible representa el 20%. Y el 80% del robo del combustible se da en las refinerías. Y sin embargo atacan el problema cerrando los ductos y provocando escasez de combustible en 9 o 10 estados donde hay millones de personas afectadas. Y alguien dice, bueno, pues están afectados en Michoacán y están afectados en Guerrero y están afectados en Morelos, pero vamos a salir afectados todos porque todo lo que se produce ahí o se consume ahí se tiene que transportar. Y si no hay combustible suficiente, pues vamos a tener un desabasto de mercancías, de alimentos, etcétera. De ahí la importancia de que esto se pueda resolver rápido. Me da la impresión que estas decisiones, cuando no se tienen
conocimientos suficientes o cuando no se objeta respetuosamente como debe de ser, pero se objeta lo que el presidente dice porque el presidente no puede ser todólogo, no puede saber de todo, tiene que asesorarse de gente capaz, pero si esa gente capaz no existe, o si esa gente capaz que sí existe, no se atreven a contradecir las indicaciones que reciben, pues entonces tenemos situaciones como las que estamos viendo ahorita. Efectivamente, a mí me parece que este gobierno, para no hablar del presidente, sino el gobierno, tiene un magnífico diagnóstico del país, pero muy malos tratamientos, que eso es lo que estamos viviendo. Entonces, el tema de la inseguridad, por ejemplo, que es también muy grave en todo el país, pues no cabe duda que hay que atenderlo. La Guardia Nacional es parte de la solución, pero no es la solución completa. El tema de la corrupción, el perdón no es la solución, es la aplicación de la ley. Y ahorita estamos precisamente viviendo un buen diagnóstico que es, hay un saqueo indiscriminado de combustibles de Pemex, que hay que decirlo también, Francisco, era verdaderamente indignante lo que estaba ocurriendo. A ver, ahí están los relatos que se robaban plataformas, barcos, era un saqueo indiscriminado. Pero efectivamente lo que tú mencionas, a ver, el propio presidente, el día 27, fue el que nos dice, con los datos del gobierno, que solamente el 20% de esta ordeña se daba en ductos. Y esta crisis de desabasto se da por el cierre de los ductos. Ahora bien, ayer el presidente ya dice otra cosa. Ayer el presidente en su rueda de medios dice que tienen absolutamente medido todo el saqueo indiscriminado que se da en los ductos. Entonces me parece que esta falta de consistencia en las explicaciones públicas es lo que genera una gran incertidumbre en el país, trae nerviosismo a los mercados, y por supuesto está teniendo un costo altísimo para millones de familias. Hay que recordar que los 10 estados que tienen escasez en este momento viven 58 millones de mexicanos. O sea, es casi la mitad. Que votan. Y que votan. Votan y producen mucho. A ver, el Bajío es el motor económico del país y está teniendo afectaciones muy serias en Guanajuato, Querétaro, Jalisco. Entonces, ¿cuánto tiempo más podemos soportar esto? Me preocupan algunas declaraciones de algunos funcionarios. Por ejemplo, hay una funcionaria que dijo, cuando le preguntaron cuánto tiempo iba a durar este problema, y dijo, durará lo que tenga que durar. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. O sea, no nos quedamos así todos con cara de what, porque pues esa no es respuesta. Eso me deja más preocupado Así todavía. Es. Y, en fin, no entiendo yo el por qué dicen, por ejemplo, que no hay combustible suficiente y lo están transportando. Digo, para transportar el combustible por ductos, no hay medio de hacerlo desde el punto de vista práctico a través de pipas, porque requiere muchísimo. Yo pongo un ejemplo muy simple. Es como si aquí, para evitar que se roben el agua a los que se conectan a la red, pues cancelan la red y nos surten a los veracruzanos con pipas. Uh-huh. Pues va a ser un relajo, y a cada ciudadano, pues las pipas, cuánta agua pueden cargar, poca en relación con las necesidades, pues le van a dar 1 o 2 cubetas de agua al día, con lo cual no va a poder hacer nada. Entonces me parece que las decisiones que están tomando, lamento decirlo, pero alguien ya lo dijo primero que yo, y yo simplemente retomo esas palabras, son más bien producto de ocurrencias que de una logística, que de un razonamiento, que de una reflexión. Sin duda alguna, me parece que este diagnóstico, de haberlo tenido y de haber sido reflexionado adecuadamente, tendrían que haber sabido que iban a cerrar el ducto, y tendrían que haber tenido, si la decisión era moverlo por pipas, tener toda una logística que es muy complicada, pero tendrían que haberla tenido. Muy complicada y muy cara. Muy cara, porque eso al final del día nos va a presionar el precio de las gasolinas. Y cierro con esto. Esto se tiene que resolver pronto, porque al final del día, toda crisis de abasto de gasolinas termina siendo una crisis alimentaria. Eso no tiene vuelta de hoja. Se transporta todo el alimento y todo lo que se produce en México con combustibles. No tenemos para dónde hacernos. Entonces, no es el tiempo que sea necesario, porque entonces vamos a generar una crisis social verdaderamente grave. Vamos a irnos a pausa y regresamos. Claro.
Fernando, volviendo al tema del transporte de combustibles y el desabasto que hay, el movimiento en pipas que es ineficaz y además muy caro, también hay otros costos que van de alguna manera aparejados con esto. Hay un montón de barcos en Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, afuera esperando turno, pero no hay espacio donde descargar, porque los tanques donde deben de vaciar ese combustible están llenos. Claro. ¿Y por qué están llenos? Porque al cerrar los ductos tienen que transportar por pipas y es un sistema sumamente ineficaz. Ineficiente, así es. Entonces, ¿cuánto cuesta un barco parado afuera de los puertos? Y hay muchos barcos esperando la orden para descargar. Cuesta entre 600,000 y $1,200,000 diarios cada barco. Es un costo brutal, pero además va a llegar el momento, si no se resuelve este sistema de distribución, en donde vamos a tener cada vez regiones con mayor desabasto. No hay forma de que se resuelva solamente con pipas. El país es extremadamente grande, Francisco. Entonces, no hay forma de que esto se resuelva. Tarde o temprano se van a tener que abrir los ductos. Pero faltan el resto de las acciones. El presidente dijo el día 27 que el gran saqueo estaba dentro de Pemex, no en los ductos, y eso no hemos visto todavía ninguna acción concreta, puntual. Hablaban ayer o antier de que hay 3 o 4 o 5 tal vez detenidos de los que operaban el sistema de monitoreo dentro de la torre de Pemex. Pues ellos son empleados de quinta categoría. Así es. Hay que ir con las cabezas, hay que ir por las cabezas, pero lamentablemente no se ve acciones. Se pretende solamente a base de discursos tranquilizar a la gente. Si la gente sufre un desabasto, porque es desabasto, simplemente cuando tú vas a una a una gasolinera y no hay combustible, pues es que no hay abasto. Y cuando no hay abasto se llama desabasto aquí en China, aunque le traten de cambiar el nombre. Pero aquí la cuestión es, tal vez la gente en general se sentiría menos afectada si viera, bueno, hoy hice cola de 2 horas, pero ya hay 100 detenidos, los meros responsables del saqueo, pero no hay nada. Y a ver si no nos salen al rato que, como se hablaba de que no iban a barrer para atrás, se hablaba de que no iba a haber consecuencias, de que había que perdonar, pues a lo mejor al rato los dejan ir. Ahora, con tanto ruido que se ha hecho, pues a lo mejor muchos ya hasta se fueron del país. Pues yo creo que todos. Que eso es lo que yo creo que todos. Claro, por supuesto, no van a estar esperando a que llegue. Yo creo que ha habido además un problema serio de comunicación, en donde no se ha explicado puntualmente, con serenidad, con detalle a la población qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que están haciendo y cuánto tiempo va a durar esto. No solamente era la declaración de esta funcionaria que mencionas, incluso pautaron un anuncio en radio en donde dicen eso, esto va a durar y va a durar y lo vamos a resolver en lo más pronto posible, pues que puede ser 5 años o 6 o 10 o 2 días. No tenemos idea de lo que está ocurriendo. Ojalá que esta no vaya a ser la tónica de gobierno. Ojalá no. Ojalá esta sea una experiencia para mejorar. Ojalá que sea una experiencia para mejorar, que tengan la sensibilidad, la sensatez, la reflexión necesaria para entender que esto no puede seguir así. Y que además es de sabios cambiar de opinión. El hecho de que haya alguien dicho esto es así, pues antes la gente creía que la Tierra era plana. Así es. Hasta que alguien, y hay de aquel que osara decir lo contrario. Por supuesto. Hasta que alguien dijo, miren, es plana por esto, perdón, no es plana, sino es redonda, por esto y por esto. Y entonces cambiaron las cosas. Hay que tener la humildad para reconocer cuando se está equivocado, y más cuando se dirige a un país. Más cuando se dirige a un país, y más cuando hay una esperanza tan grande de una sociedad que está sumamente afligida con respecto a un nuevo liderazgo. Unas expectativas tan enormes. Enormes. Inéditas. Enormes. Ahorita está viviendo un bono que no tiene paralelo en la historia del país, porque sí es un bono democrático, pero hay que recordar, Francisco, que los bonos que no se ejercen en política se convierten en pagarés. Y tarde o temprano la gente también te exige su pago. Buena comparación, hablando de economía. ¿Qué nos espera para el futuro? ¿Tú crees que los funcionarios logren cambiar su actitud y ser un poquito más humildes, asesorarse adecuadamente,
etcétera? ¿O seguirán con la tónica de que se sienten respaldados por 30 millones de votos y decir, con 30 millones de votos puedo hacer lo que yo desee, que va a haber 30 millones de personas que me van a respaldar? Bueno, pues a mí me gusta, igual que a ti, ser optimista. Yo esperaría que sea este segundo. Temo que vaya a ser más bien un camino muy desgastante para el país. Me preocupa mucho la polarización que se está generando en México, que es un estilo de gobierno que no creo que se vaya a modificar. El presidente Kennedy decía, se puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar un país con la mitad de la población. Con la mitad de la población en contra. En contra. Esperemos que esto se entienda. Tenemos retos muy importantes hacia futuro. Tenemos que exigir como ciudadanos, creo que ese es un tema central, que se respete la división de poderes y el federalismo. Tenemos que apuntalar el sistema democrático en México. El sistema democrático es muy importante en el país, porque la democracia de pronto le hemos querido dar valores que no tiene y queremos pedirle cosas para los que no está hecha. Para lo único que sirve la democracia, Francisco, es para asegurarnos que los malos gobiernos se van. No sirve para otra cosa. ¿No hace milagros? No hace milagros. Los milagros los tiene que hacer la gente. Así es. Con trabajo. Con trabajo, con convirtiéndonos en ciudadanos del día a día, exigiendo, haciendo bien lo que nos corresponde, respetando la ley. Y tenemos que demandar en ese sentido también que las cosas económicas funcionen. No hay país que pueda funcionar sin una economía correcta. Eso lo decía el presidente Bill Clinton. Sí. Es la economía. Es la economía lo que hay que atender. Y en este presupuesto el coeficiente de inversión en infraestructura baja mucho. Para sustituirlo, ¿por qué? Por repartición de dinero. Va a haber muchas personas que se van a sentir muy bien recibiendo su cheque mensual, pero estamos posiblemente condenando el futuro del país en un mediano plazo. Menos carreteras, menos hospitales. Menos carreteras, menos hospitales. Menos bacheo, menos alumbrado público, Así menos es. Electrificación. Y la inversión en infraestructura que da, temo, que responda a una visión muy antigua del país. Por ejemplo, se privilegia una gran inversión en refinación, cuando el modelo mundial está cambiando ya a energías renovables, no a combustibles fósiles. Hoy en la mañana, por cierto, escuchaba yo en un noticiero hablar cómo hay un crecimiento enorme de vehículos híbridos. 600% aumentó la venta de vehículos híbridos. Así es. Y los vehículos eléctricos también vienen. En 10 años van a ser ya fuerte, sí. la mayoría. Se cancela, por ejemplo, un aeropuerto, que es un hub que va a servir al turismo en México, y se cancela un aeropuerto para construir un tren. A ver, esas son las contradicciones de visión que nos hablan de una visión muy antigua. Como arcaica, como que estamos anclados en los principios del siglo XX. O finales del XIX. Y por último, el turismo. La balanza turística del país le dio más divisas a México el año pasado que el petróleo. Y se desmantela prácticamente todos los apoyos turísticos, pero se da una gran cantidad de dinero, 5,000 millones de pesos, que era más o menos lo que tenía el Consejo de Promoción Turística, para sembrar árboles frutales. Eso me preocupa mucho. Esperemos que con estas críticas respetuosas pues se pueda moldear un mejor proyecto de país. Creo que el país lo merece. Necesitábamos sin duda un cambio, en eso hay casi unanimidad. Lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos es que sea un rumbo en el sentido adecuado para que nos beneficie a todos. Que sea un cambio para avanzar, no un cambio para saltar para atrás. Así es, señor. Pues Fernando, ha sido un gusto, en verdad, tener esta plática contigo. Yo ya me imaginaba, porque tengo referencias muy buenas acerca de ti, sobre lo que escribes, sobre tu actividad. Yo ya me imaginaba que iba a ser una delicia poder platicar contigo y compartir con nuestros radioyentes esta plática. Te felicito por tu preparación, es un gran gusto que estés visitándonos y lo que sí te puedo asegurar es que vas a ser invitado permanente, te vamos a invitar en otras ocasiones con mucho gusto para ir midiendo el pulso
de las cosas. Sobre todo podemos, si te parece bien, llegar a una conclusión de que queremos el bien de México. Ojalá el gobierno haga un buen papel, ojalá en una colaboración estrecha de gobierno, ciudadanos, de gobernantes y gobernados, logremos entre todos sacar el buey de la barranca. Pero para esto el gobierno tiene que escuchar el clamor de los ciudadanos. Efectivamente. No nada más escucharse a sí mismo. Así es, totalmente de acuerdo, y recordarle simplemente a la audiencia que el cambio está en nosotros. No debemos esperar a que venga ningún líder a hacerlo. Eso lo hemos hecho ya muchos años y no ha ocurrido. Está en nuestras manos y el honrado soy yo por esta invitación, y por supuesto cada vez que tenga la oportunidad de estar con ustedes será un privilegio compartir. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Muchas gracias. Has venido aquí a compartir con nosotros pues tus experiencias, tus vivencias, tus actividades profesionales. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Aprovechamos para desearles un fin de semana y hacemos el compromiso de vernos y escucharnos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Hasta pronto.